toda esta iniciativa de distintas temáticas que se están abordando, y creo que también es importante destacar que entre distintas instituciones con coordinación, que esto es bien importante. Hoy el tema es la sismicidad, y en el Uruguay un tema que siempre ha generado desde hace un tiempo esta parte algunas preguntas y dudas, y creo que Leda va a ser la persona más indicada en este país para darnos, o sea que vamos a tener el aporte de un técnico dándonos lo último sobre toda esta temática, para poder entender y después poder transmitir a los estudiantes basados en la evidencia científica que se cuenta hasta el momento. Así que, Leda, en nombre de todos te agradecemos la participación y todos los aportes que nos puedas hacer llegar. En nombre de todos yo te agradezco. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Perdón, Leandro. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida también desde la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. Queremos agradecer también la presencia de Mónica Canaveris y la Inspección Nacional de Geografía y Geología de la Dirección General de Educación Secundaria, también al portal Uruguay Educa, al Departamento Académico de Geografía del Instituto de Formación Docente y a la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. En el día de hoy, con el ciclo de conferencias virtuales 2021, tendremos el privilegio de poder escuchar a la doctora Leda Sánchez, doctora en Geología, perteneciente a la UDELAR, a la Facultad de Ciencias, al Instituto de Ciencias Geológicas de la UDELAR, y también forma parte del Centro Regional de Sismología de América del Sur, entre una vasta experiencia en lo que es geología, ciencias naturales y docencia. Sin duda vamos a poder sacar mucho provecho, y ya estamos ansiosos por poder escucharla, doctora Leda, y sin duda va a ser de mucha utilidad para todos. Le agradecemos su presencia en la tarde de hoy, y a continuación procedemos a escuchar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Marcos, por dejarme compartir lo poquito que sé de sismología en general a todos ustedes, y bueno, después estoy abierta a todas las preguntas y a todas las dudas. Antes de poner la presentación, que ya la pongo, recordemos la frase de los mitos, ¿no? Un riesgo bajo no es riesgo porque es bajo, ¿no? Y eso es una cosa que nos ha llevado muchas veces, o sea, es como cuando hay poco riesgo de algo, de que ocurra algún fenómeno natural que pueda llegar a generar un desastre, no es riesgo porque el riesgo es bajo. Y no se piensan en todos los otros aspectos que están vinculados al riesgo, como la amenaza o la vulnerabilidad. Históricamente en el Uruguay se ha creído que no hay sismos, era el único país del mundo que no tenía sismos, era fantástico, ¿no? Y eso que estábamos en un contexto de placas tectónicas. Así que ahora sí vamos a arrancar con la presentación. Bueno, ya me presentaron, así que no me voy a presentar. ¿Y ahora qué pasa? Upa, tenemos un problema con la conectividad acá. Bueno, antes de hablar de sismicidad en el Uruguay, es importante dar algunos conceptos que tienen que ver y que están vinculados a la sismicidad, qué es lo que la produce la sismicidad. En primer lugar, sabemos a través de métodos sísmicos cuál es la estructura interna de la Tierra, que está constituida por un núcleo interno, un núcleo externo que es líquido, un manto, una litósfera que es continental u oceánica, donde por debajo de esta litósfera hay una capa que se conoce como astenósfera, que es su límite inferior, que está dada por un límite térmico, que se conoce como zona de baja velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Quiere decir que esta astenósfera, esta zona de baja velocidad, caracteriza a determinadas regiones de la Tierra, y por esta capa es por donde las placas tectónicas se deslizan o se transportan. Sabemos que los movimientos que están vinculados a estos movimientos de placas tienen que ver con las corrientes convectivas, que es como la animación que vemos acá abajo, ¿no? Que las va circulando, entonces tenemos lugares
donde se genera corteza oceánica, litósfera oceánica, que es acá en este, no sé si ven el mouse, en esta parte azul. Esto va saliendo magma del interior, son basaltos, que fue así a través de métodos geofísicos, que por ejemplo está el descubrimiento de estas fajas a través de estudios geofísicos de magnetismo, porque daban polaridades diferentes, entonces sabíamos que el piso oceánico iba creciendo paulatinamente a medida que se abría, pero como la Tierra no se expande, en algún lado se tiene que consumir. ¿Y se consume dónde? Acá, en las zonas, si ven el mouse, en las zonas de subducción. O sea que yo tengo un lugar donde genero litósfera oceánica y un lugar donde esa litósfera, que después vamos a tener litósfera también continental, va a ser consumida. Entonces el tamaño de la Tierra, por ende, se va a mantener. Bueno, ¿cómo definimos una placa tectónica? Una placa tectónica es un segmento rígido de la litosfera que tiene movilidad relativa. Esa movilidad relativa se da por encima de esta zona de baja velocidad, sobre este límite térmico, que es la astenosfera. Se mueven en relación a otros segmentos. Todas las placas tectónicas se van a estar desplazando. Una de las cosas que no dije recién es que, bueno, hablamos de zona de subducción, que es donde se consume litósfera, zona de expansión, que es donde yo genero litósfera, y hay zonas donde no genero ni destruyo, que solamente se desplaza lateralmente, que son las zonas transcurrentes. Tenemos varios rasgos que definen a una placa tectónica. Por un lado, ya habíamos dicho en la definición de placa tectónica, es un segmento rígido, o sea que son segmentos rígidos que tienen movilidad relativa y que presentan grandes cambios laterales de composición. Y esto también para las regiones intracontinentales como las nuestras es importante entender y ver dónde están esas variaciones laterales, porque también van a ser lugares donde tengamos zonas de debilidad de la corteza, que puedan ser lugares sismogénicamente tratables y donde hay que prestarles atención. Hay una definición de, digamos, lo que serían las leyes de la tectónica de placas, que las vamos a enumerar acá, que dice que la superficie de la Tierra está dividida en placas rígidas, o sea, segmentos esféricos del orden de los 100 kilómetros de espesor, o sea, de grosor. Es variable en función de donde estemos, que forman la litósfera, es decir, que tenemos un conjunto de placas litosféricas. Como dijimos recién, se generan y se crean en las dorsales oceánicas, que se llaman uniones constructivas. Las placas se mueven sin deformación sobre esta zona de baja velocidad, que conocemos como astenosfera. Las placas se van a destruir, van a ser consumidas en las zonas de subducción. La parte continental de una placa, o sea, lo que sería la litósfera continental, no es sumergible. Eso quiere decir que lo que es sumergible son las litósferas oceánicas, que son las que se meten en la zona de subducción. Cuando se consume toda la litósfera oceánica y viene un continente atrás, ¿no? Podemos sí tener procesos de hipercolisión, pero no se sumerge el continente. Los límites de las placas están definidos a través de la sismicidad. La energía interna de la Tierra se va a disipar, se va a ir perdiendo en los márgenes de placa a través de los terremotos, de forma mecánica, y a través de los volcanes, a través de forma térmica. Los movimientos de estas placas están gobernados por leyes matemáticas que van a regir los movimientos en una esfera, que es, digamos, tengo un polo de Euler, con lo que voy a hacer la rotación de mis placas. Y tenemos las placas, la velocidad de las placas las podemos definir de forma relativa, hablando de puntos desde la Tierra, o sea, una placa en relación a otra, o podemos saber cuál es el movimiento de una placa en relación a la otra a través de puntos externos, que ahí me va a dar la velocidad absoluta. Esos son ejemplos, ¿no? Entonces acá vemos otra vez cómo serían los movimientos de estas placas tectónicas. En este lugar yo genero litósfera oceánica, el magma sale, va a ser como dividido a la mitad, entre comillas, porque puedo tener más de un lado que del otro, en función de si esta zona de apertura es rápida o es lenta, como son los casos antagónicos. Hay unos que son más rápidos y otros que son más lentos. Por ejemplo, la dorsal del Pacífico es rápida, va a tener menos altura las montañas oceánicas que se generan, mientras que la dorsal atlántica es más lenta y va a tener protuberancias mayores a lo largo de la misma.
Bueno, las zonas de subducción sería, por ejemplo, el caso de la costa chilena, mexicana, de Centroamérica, Japón, y vamos a ver, y sabemos que tenemos convergencias de placas que pueden ser continental con oceánica, oceánica con oceánica. O sea que ahí tenemos hay varios tipos de subducciones, ¿no? De dos litosferas oceánicas, como es en el caso de las Marianas de Japón, en ese caso hay un arco de islas, o con corteza continental, que sería, por ejemplo, el caso del margen nuestro Pacífico. Bueno, lo que estamos viendo acá es un mapa de sismicidad. Toda esta zona de acá la conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico. Y vemos que la distribución de la sismicidad, ¿sí?, se da a lo largo de él. Esto también permitió el estudio de la sismicidad, saber cómo era la inclinación de la litósfera oceánica cuando era subductada. Entonces, ahí aparece lo que la definición que la dio Benioff y Bagatti, que son unos sismólogos, vieron que hay zonas de subducción que tienen un alto ángulo cuando la litósfera oceánica es joven, mientras que cuando la litósfera oceánica es más vieja, tiende a tener un mayor ángulo, es decir, es más vertical. Y eso también nos va a cambiar los procesos sismos digamos, cómo es la sismicidad. Eso lo vemos con los sismos, pero también vemos la frecuencia de la sismicidad va a variar en función del ángulo de subducción. Bueno, en este caso de acá, en este dibujito, dijimos que las placas tectónicas podemos delimitarlas a través de la sismicidad, y también asociado a esto, en las zonas de convergencia de placas, vemos que tenemos volcanismo, ¿sí? Este volcanismo, en este caso, son asociados a procesos de subducción, mientras que si miramos África está asociado a procesos de extensión, a procesos de rifting continental, donde también tenemos volcanes importantes activos a lo largo de todo el continente africano, ¿sí? Pensemos que estas placas, la configuración actual de los continentes ha variado a través del tiempo. Esto en el Mesozoico estaba junto a América del Sur con África y se fue separando a través de lo que conocemos como la dorsal atlántica, ¿sí? Que era, digamos, se conocía como la Pangea de Wegener. Cuando se amalgamó mucho antes. Se amalgamó América del Sur, por ejemplo, y África, alrededor de los 600 millones de años, ¿sí? Y se separa en el Mesozoico, con la apertura del Océano Atlántico. Lo que estamos viendo acá es unos dibujitos sobre cómo son las distintas estructuras volcánicas. Eso es para que sepan, digamos, que todos los volcanes no son iguales, o tienen una estructura interna muy parecida, pero existe toda una clasificación de los tipos de volcanes. ¿Perdón? ¿Me preguntaron algo? No, continúa, Leda, tranquila. Ah, está. Bueno, siguiendo. Entonces, vamos a ir acercándonos de a poquito al Uruguay. Lo que estamos viendo acá es un mapa tectónico de Sudamérica, que esto fue elaborado entre los distintos países de la región. Acá tenemos al Uruguay. En la parte del mapa de la parte de Uruguay, yo fui una de las que estuvo trabajando en este mapa. Acá tenemos un detalle del mapa tectónico. ¿Y qué queremos ver en esto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las placas tienen variaciones laterales de composición, ¿no? Una de las cosas que separa el mapa tectónico son las grandes estructuras. Y acá vemos una, ¿no? Una gran estructura, ¿sí? Que va desde la Argentina, viene por acá y termina por acá en Brasil, ¿sí? Esas son zonas donde en algún momento tuvo movimiento. Entonces vamos a ver que dentro de nuestro marco tectónico para Sudamérica tenemos un montón de fallamientos. Todas estas rayitas que ven acá son fallas, que tuvieron movimientos horizontales, que tuvieron movimientos compresivos, o sea, como de empuje, de choque, y tenemos algunas otras estructuras, fundamentalmente las más modernas, asociadas al margen atlántico, que son las que están asociadas a lo que se conoce con la apertura del Océano Atlántico, y todas esas fallas son capaces de generar eventos sísmicos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver después cuál es la edad de cada una de ellas y cuáles son la importancia que tienen cuando
trabajamos con la sismicidad en esta región que conocemos como región intracontinental. Estamos dentro del continente, o sea, hacia un lado tenemos la placa pacífica, esto es la placa sudamericana, que termina acá en la dorsal atlántica, después viene la placa africana, ¿sí? Nosotros estamos dentro de una placa, esta placa se mueve, ¿sí? Se mueve hacia el oeste, y mientras que la placa pacífica se mueve hacia el este. Es decir, que nuestro continente se va desplazando despacito hacia el oeste. Es decir, que estamos en movimiento. Y tenemos un conjunto de unidades geológicas y tectónicas que van a tener un comportamiento, ese desplazamiento, diferente. Acá lo que estamos viendo es el mapa geológico de América del Sur, ¿sí? Donde vemos la compartimentación de la geología, en estos colores rosados, violetas, son las unidades geológicas más antiguas. Nuestro país no tiene unidades geológicas muy antiguas, tiene rocas arqueanas, tiene rocas paleoproterozoicas, o sea, de 2.000 millones de años, las arqueanas serían 3.500 millones de años, y de ahí tiene rocas más jóvenes hasta los sedimentos actuales, o por ejemplo los depósitos costeros, que son los más modernos, ¿no? Bueno, y toda la basura antropogénica, que serían los últimos depósitos que generamos. No como sedimentos, pero sí como una basura que generamos depósitos de basura, y serían depósitos antropogénicos. Entonces vemos que la diversidad geológica es importante, y vemos que el margen pacífico presenta colores celestes y amarillos, que lo que está mostrando es que tienen unidades geológicas más jóvenes. Bueno, yendo a la sismicidad, acá vemos un mapa de Brasil, que tiene un conjunto de sismos, que tiene los sismos que en bolitas azules corresponden a los sismos históricos, o sea, no instrumentales, mientras que los rojos serían los sismos instrumentales. Cuando miramos un mapa regional, también que está vinculado a la sismicidad, vemos que los puntitos que aparecen en Brasil, en los mapas mundiales de sismicidad, son menos, ¿no? En general, eso es muy frecuente para todos los países, de que los países que tienen su agencia de sismología registran todos sus eventos, y mientras que las agencias internacionales registran los eventos más importantes o los que consideran estudiar en su momento. Pero vemos que tenemos una actividad sísmica en nuestras fronteras, ¿sí? Cuando miremos para acá, para Uruguay, vemos que casi no hay nada, hay un puntito acá, ¿sí? Un puntito negro, que es en Durazno, pero no tenemos más nada. Y eso no quiere decir que no haya sismos, quiere decir que no hay instrumentos que hayan medido sismicidad en esta región. O sea, que no tengamos un mapa con muchas pelotitas no quiere decir que no haya muchas pelotitas, quiere decir que no medimos las pelotitas. Bueno, ¿qué es un terremoto? O un sismo, o un temblor, o un movimiento de tierra, ¿no? Es una liberación súbita, instantánea de energía. Así definimos lo que es un terremoto. Esta energía se libera, es energía elástica que se acumula en las rocas. Si agarramos un lápiz, por ejemplo, empezamos a hacer fuerza de un lado para el otro, ¿no? No sé si me ven a mí o solo ven la presentación, yo solo veo la presentación. Bueno, yo estoy agarrando una virome acá, la doblo. Si yo sigo haciendo fuerza, lo voy a romper, ¿sí? Y eso es una liberación súbita de energía. Eso es lo que le pasa a las rocas. O sea, yo empiezo a generar esfuerzos, ya sean de este tipo, ya sean laterales, ya sean como el de la tapita, ¿no? Hice así y saqué la tapita. Son extensionales, o sea, de apertura. Todos esos movimientos generan una liberación de energía. Y que tenemos un terremoto. ¿Y cómo caracterizamos un terremoto? A través de las ondas sísmicas. En un terremoto tenemos 4 tipos de ondas sísmicas: las ondas P o primarias, las ondas S o secundarias, las ondas Love y las ondas Rayleigh, que serían las ondas superficiales que están por acá, ¿sí? Las ondas P, al ser más rápidas, son las primeras que llegan al sismograma. Después vienen las ondas S, que son las siguientes que llegan al sismograma. Con esta diferencia de tiempo, yo estimo lo que sería la distancia hipocentral, ¿sí? Y después, a partir de ahí, yo hago cálculos para obtener la distancia epicentral. Y así es como vemos un sismograma. Una de las medidas de la magnitud de los eventos sísmicos es a través de la amplitud máxima que tienen las ondas en el sismograma.
hay un montón de magnitudes. Entonces, siguiendo con los elementos asociados a un terremoto, definimos la zona de ruptura como foco o hipocentro. En este lugar de acá vemos la falla, que es donde se dio la ruptura. La proyección en la vertical la conocemos como epicentro. Dependiendo en la distancia a mi estación, la distancia, suponemos que en este vértice tenemos nuestro sensor, la distancia, y las distancias son cortas, la distancia hipocentral y la distancia hipocentral pueden ser parecidas, pero bueno, podemos asimilarla cuando tenemos terremotos que están muy próximos a la estación, pero si no, van a ver que si hacemos un triangulito acá, yo voy a tener una distancia hipocentral y tengo que determinar la profundidad del evento y tengo que determinar la distancia epicentral. Esos son los parámetros principales de un sismo, o sea, la magnitud, la distancia epicentral, la profundidad y obviamente la distancia hipocentral, que la saco de la diferencia de tiempo de llegada entre las ondas las ondas P y las ondas S. Bueno, en función de cómo sean las ondas que están propagándose, vamos a ver que el comportamiento a través de las rocas es diferente. Acá vemos un movimiento longitudinal de las ondas P. Vemos cómo es el movimiento de la partícula de una onda S, y vemos acá las ondas superficiales, las lob y las radial, que tienen un movimiento elíptico y retrógrado, ¿sí? Si acá está mi ruptura, sé que mis ondas sísmicas se van a propagar a lo largo del globo, salvo algunas zonas que se conocen como zona de sombra, donde yo puedo no registrar un evento sísmico, ¿sí? Por ejemplo, el evento sísmico que hubo el día de ayer, a las 18 horas, más o menos 18 y algo, no me acuerdo bien la hora, en la placa de Scotia, al sur de nuestro continente, que fue de 7,5, en las estaciones que tenemos en nuestro territorio nacional lo registramos, pero en la estación que tenemos instalada en la Antártida no la registramos. Eso quiere decir que estamos en el cono, en este cono de sombra, donde no registramos las ondas sísmicas. Entonces, bueno, ese cono va a variar en función de la localización de las estaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando yendo más a la Tierra, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando tengo un terremoto? Bueno, este se propaga, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que va a tener en las construcciones? Depende de varios factores. Por un lado, de la magnitud del sismo. Por otro lado, de la profundidad del foco, ¿sí? Vamos a tener focos que pueden ser profundos, que pueden ser intermedios o que pueden ser someros. Cuando son someros y de alta magnitud, suelen ser muy destructivos. Podemos tener sismos intermedios de alta magnitud y no generar mucha destrucción, o podemos tener sismos muy profundos, hay, por ejemplo, a 600 kilómetros de mucha magnitud, que en superficie no se siente, pero sí obviamente los equipos lo registran, ¿sí? También vamos a tener problemas en qué pasa cuando cambio de medio. Podemos tener procesos en este caso, por ejemplo, a través de la distancia, o sea, más alejado del foco, voy a tener, digamos, un achicamiento, una atenuación de las ondas sísmicas, mientras que si puedo cambiar de roca a materiales sedimentarios, materiales no consolidados, puedo tener amplificación de las ondas sísmicas. Entonces es muy importante conocer la estructura de la corteza por debajo, por ejemplo, de los centros urbanos, para saber cuál puede llegar a ser la respuesta de la infraestructura frente a un evento sísmico, ¿sí? Entonces, porque la respuesta va a variar también en función de la profundidad del sedimento, o del suelo, o de los materiales que estén por debajo de las infraestructuras edilicias. Tengo rocas y tengo suelo, y el efecto va a ser diferente, y también va a ser diferente en función de la distancia, y eso va a estar dado por la longitud de la onda que se va propagando en la corteza. Una de las cosas importantes a destacar es que nosotros podemos distinguir los eventos sísmicos naturales de aquellos que son artificiales, como por ejemplo una bomba atómica, una explosión en una cantera, un colapso en una mina, vientos. La respuesta en los sismogramas va a variar. Acá hay un ejemplo de varias cosas, o sea, cómo sería el comportamiento de la marea terrestre, el colapso de una mina, una explosión,
por ejemplo, una voladura de cantera o un terremoto, ¿sí? Y después ya podemos hacerlo más fino, ¿no? Decir, bueno, cómo son los terremotos volcanotectónicos, ¿no? Cómo son los terremotos tectónicos solamente, cómo son los terremotos de baja frecuencia, cómo son los terremotos de muy baja frecuencia, cómo son los terremotos lentos. Hay terremotos que pueden durar meses, ¿sí? Digamos, en lo que es la propagación del evento, son los sismos lentos, o sea, no es que está temblando continuamente, hay una definición particular para estos eventos, esto es un ejemplo de un test nuclear que hubo y que, bueno, se fue registrado, hay una comisión de monitoreo de prácticas nucleares y de explosiones nucleares, y bueno, y también tenemos rasgos que nos van a caracterizar, que son estas pelotitas que ven acá al costado. Nosotros podemos saber si ese evento sísmico tuvo una componente de compresión, o si está asociada a un choque, o está asociada a una apertura, o está asociada a un desplazamiento horizontal, o es la combinación de algo, o sea que yo estoy abriendo y tiene un desplazamiento horizontal, o tengo una compresión que también tiene una componente que no es ortogonal, que no es oblicua. Tenemos muchas características. Y acá, bueno, un ejemplito, el de acá abajo, que es el evento sísmico del 8 de mayo, que fue en Florida. Bueno, una de las cosas que es hiper importante es la caracterización geológica de nuestro país, para nuestro caso. Y utilizamos herramientas como son los datos geológicos, los datos de los mapas geológicos donde están mapeadas las fallas, pero no todas las fallas que están mapeadas son las que quizás haya, porque podemos tener fallas que no tengamos la cicatriz en superficie, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de elementos con los cuales tenemos que aprender, tenemos que saber, ¿no? Y ahí podemos aplicar métodos geofísicos, ¿no? Y geodésicos, con los cuales, acá abro un paréntesis, nuestras estaciones están acopladas a la red geodésica activa del Instituto Geográfico Militar, con los cuales hace muchos años que venimos trabajando, y esos son los elementos. Nosotros tenemos que conocer bien la estructura para saber y caracterizar, bueno, si debajo de mi ciudad tengo una estructura, tengo una falla geológica que pueda moverse y generar un terremoto y generar daños, entonces ahí ya vamos a entrar al tema de que hay que siempre prestar atención cuál es la amenaza sísmica en función del área en la cual estamos viviendo, o están los centros urbanos, o hay infraestructuras importantes que pueden verse dañadas. Y de ahí pasamos, cuando ya reconocemos la falla y sabemos que tuvo algún movimiento, la podemos definir como falla capaz, ¿no? Según si esa falla se movió, si se movió en los últimos 35.000, 40.000 años, o si ha tenido movimientos que se han repetido a lo largo del tiempo. Entonces son un conjunto de elementos que debemos conocer y que debemos mapear, tener un mapa, para caracterizar después y estudiar bien la sismicidad del territorio. Bueno, una de las cosas que sabemos es que no podemos predecir la sismicidad. Sabemos que no sabemos cuándo va a temblar ni qué magnitud va a tener. Pero sí sabemos que existen periodos de retorno, es decir, yo tengo un sismo y sé, en función de la sismicidad que tengamos, en función del lugar que tengamos, porque no es lo mismo un evento sísmico de 4 en Uruguay que un evento sísmico de 4 en Chile, porque para Chile 4 no es nada, para nosotros 4 es un montón. Ellos tienen un montón de sismicidad, tienen su caracterización geológica que es diferente a la nuestra, o sea, hay un montón de parámetros que son distintos. Entonces, un chileno te puede decir, no, es un chiste tu temblor, pero ellos están preparados y nosotros no estamos preparados. Ellos construyen para soportar sismos, pero nosotros no construimos para soportar sismos. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es cuándo se nos puede dar un evento de igual o mayor magnitud que el más grande sismo que haya ocurrido en esa región que yo estoy analizando, ¿no? Es lo que nosotros queremos saber. Bueno, ¿cuál puede ser el periodo en el cual se me repita un evento? Porque ocurre, siempre en todos lados ha pasado de que tengo un evento y sabemos que hay un periodo de retorno en el cual se ocurre un evento de igual o mayor magnitud al evento máximo registrado en ese lugar. O sea, son cosas que pasan y nos van a pasar. Bueno, ¿cómo medimos un terremoto? ¿No? A nosotros lo que nos importa en sismología es cuantificar
cuánta energía se liberó en ese evento sísmico, ¿sí? Y eso después lo vamos a equiparar con otros elementos de la naturaleza y otras cosas que son artificiales. ¿Cómo lo medimos? A través de, por un lado, a través de la magnitud. En este caso, acá estamos mostrando lo que siempre dicen, la escala de Richter. En realidad, hoy la escala de Richter no es la que se emplea la escala de Richter modificada. En realidad hablamos de magnitud local. Y la escala de Mercalli, que tiene que ver con la intensidad, que es con el grado de percepción. Cuánto siento, o qué se rompió o no se rompió asociado a un determinado terremoto, ¿sí? También ha sido modificada a través del tiempo, se va actualizando. Y esta escala, en particular la escala de intensidad, varía en función de la zona en la que estoy. Yo no la puedo generalizar, ¿sí? Porque depende de las condiciones del sitio, depende cómo es mi basamento, cómo son mis rocas que están allá abajo, cómo se da la propagación, qué velocidad de propagación tienen las ondas sísmicas en determinada zona. O sea que la escala de Mercalli nosotros no la vamos ajustando, vamos armándola en función de cómo se siente en determinado lugar. Puede ser que yo siento una intensidad de Mercalli de 4 y para una magnitud de un evento X, y en otro lugar esa intensidad de Mercalli sea 5, ¿sí? Para el mismo grado, para la misma magnitud. O sea que es variable. Entonces, bueno, sabemos que la escala de Richter fue modificada, nos sirve para terremotos que estén a distancias mayores a los 600 kilómetros. En realidad, después de los 200 kilómetros, como es una magnitud que depende de la amplitud de las ondas en las componentes horizontales, o sea, porque nosotros medimos los terremotos en las 3 componentes, o sea, el movimiento así, el movimiento así y el movimiento así, ¿sí? O sea, en las componentes horizontales, en realidad funciona bastante bien la escala de magnitud local, que sería una escala de Richter modificada, hasta los 200, 250 kilómetros. Eso es lo que hemos visto nosotros para nuestras latitudes, en realidad en particular para el caso de la Antártida, ¿no? Entonces, bueno, y después sabemos que hay un montón de otras magnitudes. Está la magnitud de momento, que digamos, ahí se cuantifica cuál es la energía, es a lo que uno tiende a cuantificar nuestros terremotos, y bueno, llevarlo a la magnitud de momento. Pero bueno, en función de dónde estemos y cómo sean nuestras capacidades, vamos a usar las magnitudes que correspondan. Y la escala de Mercalli, entonces nosotros siempre hacemos la consulta para saber cómo es el sitio donde ocurrió el terremoto, ¿no? Cómo sintió la propagación. Hay gente que te dice, mira, yo estaba acostado y sentí que la vibración vino de, no sé, de norte a sur o de noreste a suroeste. Entonces, todos esos datos, con toda esa información, después nosotros armamos nuestros informes de los eventos sísmicos. Bueno, como decíamos recién, acá tenemos obtener una magnitud preliminar precisa, puede ser difícil debido no solo a los procesos complejos que ocurren en la profundidad de la Tierra, sino a que existen más de una docena de técnicas para calcular la magnitud de un terremoto. Es decir, tenemos un montón de magnitudes, ¿sí? Tenemos la magnitud de ondas superficiales, la magnitud de momento, hay un montón de magnitudes, hay como 15 ecuaciones empíricas para el cálculo de magnitudes. Bueno, lo que le decía, nosotros queremos saber cuál es la energía que se libera en un terremoto. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un sismo de magnitud 6, que sería un terremoto en esta escala moderado, con daños a la propiedad, sería como un equivalente a la bomba atómica de Hiroshima, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿cuánta cantidad o kilos de explosivos equivale este terremoto de magnitud 6? Y tenemos esta escalita, ¿sí? Bueno, y acá lo que vemos es que la escala de la magnitud, no hablamos de intensidad, la magnitud es una escala logarítmica. Entonces, un terremoto de 5 va a ser 10 veces más grande que uno de magnitud 4, ¿sí? Uno de magnitud 3 va a ser 10 veces menor que uno de magnitud 4. Y así, por el tipo de escala que tenemos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si hay un evento en Uruguay? ¿Ha pasado? ¿Hemos tenido sismos? ¿Pueden repetirse? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener un terremoto en nuestro territorio nacional? ¿Somos resilientes frente a los eventos adversos? Y en este caso particular, frente a un evento sísmico, ¿tenemos resiliencia para algo?
los uruguayos? Bueno, todas esas son preguntas que siempre nos hacemos y que las vamos a ir contestando de a poco. ¿Qué pasa si un evento ocurre en Uruguay? La verdad que como no tenemos la varita mágica, no sabemos, pero sí sabemos que hay zonas que están muy urbanizadas, como Montevideo, Canelones, la costa, que si se repitiera un evento sísmico como el de 1888, estamos en el horno. Entonces, esto ya me responde la segunda pregunta. ¿Ocurrió alguna vez? Sí. ¿Puede suceder de nuevo? Sí. ¿Ha sucedido? Y el último evento sísmico registrado y sentido por la gente fue el del 8 de mayo. ¿Estamos preparados? No. No estamos preparados porque no estamos preparados para nada, porque no estamos preparados para ningún evento adverso natural. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, esas son cosas que queremos empezar a calcular y para ello queremos educar y queremos generar resiliencia en la población. Yo lo que les muestro acá es, bueno, ¿qué pasa si tenemos un evento sísmico de magnitud 5,6 o 5,5, como el que ocurrió en 1888? Nosotros hablamos recién de que debajo de la superficie donde estaban construidos estos edificios hay un suelo. Debajo del suelo hay rocas. Y no es un paquete homogéneo. No tengo acá abajo de estos edificios un mismo paquete de rocas. Son muchos tipos. Tengo diques, tengo rocas graníticas, tengo con depósitos sedimentarios, o sea, lo que le llaman greda, o sea, que hay variabilidad geológica a lo largo de este perfil costero que estamos mostrando. Entonces, ¿cuál es la respuesta a un evento sísmico? Va a ser diferente a medida que pase, ¿sí? Y los edificios los tenemos pegados uno al lado del otro. Es decir, que si se me mueven, lo que puede pasar es que choquen y empiecen a caer y a colapsar los edificios. Y a eso sumado de que no tenemos una normativa constructiva para eventos sísmicos, ¿sí? Y por ende, es una amenaza la actividad sísmica, ¿sí? No tenemos evaluaciones de riesgos. Los sucesos últimos que hemos tenido en el Uruguay demuestran que Uruguay no está lejos de que ocurra un acontecimiento significativo, y eso también por el tiempo que ha transcurrido desde el evento más grande registrado de los datos históricos. El Uruguay fue el último país del continente en tener estaciones sísmicas instaladas, porque era el único país del mundo que decía que en el Uruguay, y que siguen diciendo, ¿no? Los tomadores de decisión siguen sugiriendo y entienden y creen, ¿no? De que en el Uruguay no hay terremotos. Soy yo la loca, la demente, que creo que hay terremotos, y digo que hay terremotos cuando la gente siente el terremoto, ¿no? Pero igual tienen resistencia a creer en que en realidad existen, ¿no? Porque esto es Uruguay, estamos en el medio de la placa tectónica sudamericana, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un mapa, ¿sí? De los vectores de desplazamiento de la placa sudamericana. Este es un pedacito del mapa del CIELGAS, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Que estos vectores no son todos paralelos. Bueno, ni que hablar si nos acercamos al margen pacífico. Pero miremos nuestra región del Río de la Plata, ¿sí? Uruguay, provincia de Buenos Aires, los vectores no son exactamente paralelos. Si ven, hay una diferencia entre este vector, hay una diferencia entre este vector, hay una diferencia entre este vector, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que esos pedacitos de bloques se mueven con direcciones diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa si se mueven con direcciones diferentes? No van al unísono, se van acumulando tensiones que en algún momento se van a liberar y se liberan a través de la forma de terremotos, ¿sí? Sabemos perfectamente que en nuestra región la actividad sísmica no es frecuente, o sea, no es Chile, que tengo sismos, miles de sismos, todos los días, todo el año, ¿sí? Tenemos pocos sismos, que la magnitud no es la misma que las magnitudes que se dan en los márgenes de convergencia, en las zonas de subducción, en las zonas donde chocan las placas, pero tampoco los hemos podido caracterizar. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que la respuesta que tiene la corteza frente a un evento sísmico puede ser diferente, ¿sí? Tampoco sabemos cuál es el grado de detonación o de amplificación de las ondas sísmicas. Y además hay otra diferencia, nuestros sismos suelen ser someros, o sea, se suelen dar a poca profundidad, 10, 15, 18, 20, 21 kilómetros de profundidad.
Entonces el efecto en la superficie es bien distinta a un terremoto que se da a 30, 35, 40, 50 kilómetros de profundidad, ¿sí? Donde la ruptura se da a esa profundidad. Bueno, siguiendo con eso, sabemos que tenemos del Uruguay, ¿no? Del centro del Uruguay tenemos a 1400 kilómetros más o menos, el margen de convergencia, de subducción, donde la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana, y no es que el efecto de esta subducción es solamente en este borde donde tenemos sismos, ¿no? Va a depender del ángulo de la placa que se está metiendo y cómo se termina de meter con la placa. Se puede meter así, ir para abajo, se puede pegar debajo de la corteza continental, entonces hay mucha fricción, hay mucha deformación, y toda esa fricción se transmite a lo largo de la placa, y del otro lado tenemos la dorsal atlántica que empuja, ¿no?, hacia el oeste, que genera las cadenas oceánicas montañosas en la dorsal atlántica, ¿no?, y se va separando. O sea que estamos ahí, a 3.500 kilómetros de la dorsal atlántica, ¿sí? Sabemos entonces, como dijimos recién, que tenemos una actividad sísmica baja y que hubo sismos hace 173 millones, hace 173 años, 133, 78, 34, 32, 5, 2 meses. Estos eventos que están señalados acá son eventos que ha sentido la población, ¿sí? La mayor parte de estos eventos son datos históricos, son datos recopilados de la prensa local que describían los eventos sísmicos. La parte instrumental, digamos que el Uruguay empezó a registrar actividad sísmica, recién comenzó en el 2013, aunque hubo registro de actividad sísmica por otras estaciones en Brasil, de sismos que se dieron en nuestra plataforma, ¿sí? A 200 kilómetros al sur de La Paloma. Además, tenemos registros también registros de la prensa, de que han habido tsunamis que han afectado nuestras costas. Bueno, acá lo que tenemos es un listado de, no la vamos a leer, obviamente, después la chusmean ustedes, de los eventos sísmicos históricos en el Uruguay. Los primeros registros son de 1848, este sería el sismo principal, y estas serían réplicas de este evento, que se dio a 200 kilómetros al sur de Maldonado, La Paloma, dependiendo de las descripciones de la época. Hay registros de que el evento asociado al terremoto de Mendoza fue sentido en provincia de Buenos Aires y en Uruguay en 1861. Tenemos un registro de un tsunami en 1884. Hay una descripción muy linda de Sansón Carrasco, de Daniel Muñoz, que describe en la zona del puerto, se me fue el nombre del barrio, que es ese lugar que... ¿cómo se llama? Lo ubican, que antes había una playa enfrente a donde está el puerto hoy. Entonces el tipo describe que se fue a meterse al agua y vio cómo el agua se alejaba y después cómo el agua lo empujaba. Las descripciones que tenemos, digamos, de tsunamis para nuestra región, para Uruguay, para la provincia de Buenos Aires, en realidad no son como las olas no son como los tsunamis de Japón o de Chile, ¿no? Son como grandes masas de agua que se adentran adentro del continente, ¿no? Y van y vienen. Cuando nosotros comparamos esas descripciones, vemos de que las subestadas producen mayores daños muchas veces que los que están descritos en la prensa de la época. Bueno, después otra serie de eventos que tenemos y llegamos acá en 1988, este evento sísmico de magnitud 5,2, que sí es instrumental, ya no es histórico, ¿sí? Que lo detectaron los equipos de la Universidad de San Pablo, ¿sí? En 1988. Y tenemos el de 1990, en este caso diferente a estos sismos que serían de origen tectónico, estaría vinculado a lo que es la sismicidad inducida, a la represa del Rincón de Bonete. Cuando yo a un pedazo de la corteza la someto a condiciones a las cuales no estaba habituada, o sea, le empiezo a meter carga, en este caso una importante columna de agua, hay acomodamientos que me generan como un rebote y pueden generar, o sea, y esas rupturas por la carga y sube y baja en la columna de agua que pueden generar
terremotos. Y hay, bueno, un montón de ejemplos en el mundo de colapso de represas producidas por esas grandes represas que se produce un terremoto y la represa se hace de paté y, bueno, todo lo que viene aparejado al lado de eso. Acá estamos viendo una distribución de los eventos sísmicos, algunos de los eventos sísmicos que tenemos en nuestro pequeño, moderado y módico catálogo sísmico para nuestra región. Acá tenemos el epicentro de 1988, el de 1848. Acá tenemos el de Florida, el del 8 de mayo de 2021. Y bueno, y hay otra serie de eventos sísmicos que han ocurrido a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que recordar que nosotros analizamos a nivel regional que los sismos no tienen fronteras, pero que responden a procesos y estructuras tectónicas que se dieron en algún momento para esta región. Entonces, cuando nosotros analizamos la sismicidad, la analizamos en lo que conocemos como la región del Río de la Plata, es decir, Uruguay, provincia de Buenos Aires, y sur de Paraguay, sur de Brasil. O sea, agarramos toda esa zona. Con Brasil compartimos a grandes rasgos parte de la geología. O sea, que si miramos este mapa de acá, vemos que es digamos, termina por acá la geología que se continúa hacia el sur de Brasil. Bueno, en el año 2010 tuve la mala idea de decir que el Uruguay necesita, a raíz del terremoto de Haití, que fue un terremoto que no fue para una región tectónicamente activa, no fue una cosa que digas, qué grande, fue de 7,3, pero vemos los resultados de la no preparación, la vulnerabilidad de un evento sísmico que ocurra cuando no tenés las cosas como se tienen que hacer cuando estás en una región tectónicamente activa o sísmicamente activa. Cuando fue lo del terremoto de Haití, yo dije, bueno, si llega a repetirse un evento como el de 1888, de magnitud 5,5, dependiendo después, porque hay varias escalas, van a ver que una magnitud de un sismo, según una agencia, puede tener un valor y puede tener otro, porque va a depender de qué fórmula empírica de magnitud utilice, cuántas estaciones utilizaron, dónde están localizadas las estaciones en relación a la distancia del foco, del epicentro. Y dije, bueno, ¿qué pasa si se repite en Uruguay un evento de igual o mayor magnitud que el evento más grande histórico que tenemos registrado para la región? Dije, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada como país para que nuestras infraestructuras, que son las que matan, porque el terremoto no mata, lo que mata es lo que hace el hombre, ¿no? Respondan frente a cómo van a responder esas estructuras frente a un evento sísmico, o sea, frente a un movimiento horizontal. La torre de Antel está construida para que soporte mucho viento, pero no los desplazamientos horizontales. Bueno, así que ahí me puse en campaña y en el año 2013, a través de un proyecto de investigación con la Universidad de San Pablo, ellos nos prestaron por 2 años un sismómetro, con el cual lo que se hizo fue empezar a aprender todo lo que tiene que ver con sismología, o sea, había que formarse, había que entrenar gente, todo fue hecho a pulmón, con estudiantes, y bueno, de a poquito fuimos avanzando hasta la situación actual. En el año 2015, obviamente, el sismómetro estaba en préstamo, nos prestaron, en ese periodo, 2013 a 2015, logramos conseguir un sismómetro, ya nuestro, digamos, uruguayo, fue el primero en el 2015 que se pudo adquirir, y bueno, de a poquito empezamos a adquirir mayor cantidad de equipamiento. O sea que eso, para poder tener un panorama general de cómo es la sismicidad, tengo que tener una red sísmica. Con un sismómetro no hago nada, ¿sí? En el caso del sismómetro que nos prestó Brasil, como ven acá, lo único que tengo es la hora, minuto y segundo del evento que ocurrió, la distancia, que es la que estimamos a través de la diferencia de tiempos de llegada de la onda P de la onda S, y la fecha, ¿sí? O sea, no calculamos ni profundidad ni magnitud. ¿Por qué? Porque este sensor, al mes de estar funcionando acá, tuvo un problema con las componentes verticales que se atenuaban, entonces no podíamos hacer los cálculos de magnitud.
Pero bueno, sabemos, pudimos, lo que hicimos, esto es una pequeña lista de lo que nosotros detectamos, en los cuales hay eventos sísmicos y también hay voladuras de canteras que registramos. ¿Qué quiere decir esto? De que por lo menos pudimos demostrar de que había sismicidad en nuestro país. Es decir, tenemos un sismómetro, no podemos parametrizar el evento sísmico, pero sí podemos demostrarle a los tomadores de decisión, ¿no?, los que ponen la plata, de que en el Uruguay hay eventos sísmicos. Pero hasta que alguien no lo siente, nadie te va a dar bola. Y así estuvimos, hasta el 2016, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, en el caso de La Valleja, en Villa Rosario, a través de la policía, se contactaron conmigo porque una persona sintió, como son nuestros terremotos, un estruendo, un movimiento del piso, se le rajaron unas paredes, sacó fotos, hizo denuncias, se contactaron con nosotros revisamos el sismograma de la estación que teníamos instalado en ese momento, el equipo brasilero, en el que lo tenemos instalado en Aiguá, y vimos que efectivamente hubo a las 19:08 un evento sísmico que no podemos localizarlo con precisión, pero que en función de la descripción de la persona, más o menos el área de epicentral la pudimos señalar. Y así seguimos trabajando hasta que empezamos a tener mayor cantidad de equipos, o con el equipo que adquirimos, que con uno solo es difícil localizar un evento sísmico, pero sí podemos tener, por ejemplo, la dirección azimutal, hacia dónde fue que ocurrió este evento. Bueno, el año 2016, ya en el año 2015, la Dirección Nacional de Minería y Geología adquirió 14 acelerómetros para el monitoreo y detección de voladuras ilegales y control de voladuras de cantera. En el año 2016, el 23 de marzo, hubo un evento que fue sentido en toda esta zona que estamos mostrando acá, en el centro, Casabó, Punta Yegua, Santa Catalina. O sea, el epicentro fue en Punta de Sayago, donde está instalada la regasificadora, estaba, qué sé yo, eso. ¿Y esto qué nos dice? Vos tenés, se estaba en ese momento, o ya estaba muriendo, no sé, el tema de la regasificadora, que es una infraestructura que era importante, que lo que ves es que hacen eso y nunca hicieron una evaluación de amenaza sísmica. ¿Sí? Entonces eso, digamos, fue como, digamos, lo que agarramos y bueno, ven que es importante, ¿no? O sea, en realidad lo que nosotros queríamos que sucediera fue que se tomara conciencia de lo importante que es el monitoreo sísmico frente a construcciones importantes. No, en realidad lo politizaron, hicieron quilombo, que la regasificadora sí, no, chu, bueno, no importa. Pero pudimos explicarle a alguna gente que nos quiso escuchar de que es importante generar mapas de amenaza sísmica, o sea, ver qué pasa si yo instalo esta infraestructura acá, justo que estoy arriba de una falla que rompió y me generó un terremoto de magnitud 3, ¿no? ¿Qué pasa si esa ruptura, en general los eventos en estas regiones intracontinentales no se dan exactamente en el mismo sitio, pero podemos tener asociadas a esa misma estructura otro evento, quizás de magnitud mayor? ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál es el costo que puede tener en pérdidas materiales y de vidas humanas que nosotros hagamos las cosas sin tener un conocimiento básico de la sismicidad en territorio nacional? Bueno, después de este evento, que pues, nosotros hicimos todo un relevamiento en esta zona de daños en función de la descripción que nos habían mandado por correo electrónico, se fue a la zona, se habló, se sacó fotos, se hizo todo lo que se tenía que hacer, y bueno, y lo presentamos al Sistema Nacional de Emergencia. El 24 de noviembre, en ese momento, esto fue el 23 de marzo, recién había asumido el nuevo gobierno, yo ya había ido a hablar con el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, y me miró con cara, esta tipa está de la cabeza. El 24 de noviembre fue la segunda persona que me llamó, me dice, Leda, pasó algo, mis hijos, yo no lo sentí porque estaba en movimiento, pero mis hijos sintieron un terremoto, un ruido, decime qué es lo que pasó, ¿sí? Previo a eso me había llamado una periodista, una amiga,
que me dijo, mirá las redes, Leda, hubo terremotos. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás boludeando? Le digo, sí, efectivamente. Me dijo, no, mirá, fíjate, no sé qué. Bueno, y ahí nos fuimos a la facultad y empezamos a ver que efectivamente había ocurrido un evento sísmico a las 11:30 de la noche, en acá, cercano a la localidad de Las Piedras. En realidad Las Piedras están al borde, acá, por esta zona de acá, y fue de magnitud 3,4, y fue sentido en todo Montevideo, fue sentido en San José, fue sentido en Canelones. Tenemos algunos datos de gente de Durazno que sintió algo, pero bueno, fue nuestro evento más importante y ya nos agarró con una red mínima de equipamiento distribuida e instalada y en funcionamiento. Lo que no teníamos hasta ese momento era conectividad, o sea, que para sacar la información había que ir hasta el lugar, o sea, tenemos una estación en Santa Teresa, ir hasta Santa Teresa, bajar los datos, traerlos a Montevideo, ir a Iguá, sacar los datos, traerlos a Montevideo, teníamos una estación en el cerro, y bueno, hacer toda esa movida que lleva mucho tiempo, y bueno, ahí fue que se nos facilitó a través del Sistema Nacional de Emergencia tener un servidor en AGESIC y que Antel nos pasase, nos da los routers y los chips para la conectividad de los equipos. Y eso nos cambió la vida, bueno, y todo lo que se gasta, ¿no? El tiempo, dinero, el esfuerzo y todo. Todo esto lo hemos hecho a voluntad, ¿no? Con alumnos que han trabajado gratis desde el primer día hasta hoy. Y estos son algunas fotos de las imágenes de algunos daños que se produjo vinculados a este evento de Las Piedras. Acá vemos fisuras horizontales, ¿no? En este caso verticales, ¿sí? En estos casos también horizontales. Algunas de las fotos que registramos a raíz de este evento de Las Piedras. En este caso particular, hay casas que digamos, que les empiezan a agregar habitaciones, un galponcito, un esto, lo otro, que por la fragilidad y por los problemas constructivos generaron ya grietas, ¿no? O sea, que son aperturas mucho más importantes, ¿no? Y desprendimiento de algunas paredes. En este caso de acá lo que vemos es una fisura con desplazamiento también vertical en mampostería en un departamento en Malvin. Esto es más cercano a la zona del epicentro, en el barrio San Francisco de Las Piedras. Acá lo que estamos mostrando son las formas de onda de las distintas estaciones de las cuales nosotros sacamos la información. O sea, tenemos nuestras estaciones más 2 estaciones del sur de Brasil, que no se ve, en este caso, que es la más lejana, no se ve muy claro, pero sí está clarísima la llegada de la P y la llegada de la S. Y bueno, nuestras estaciones, que está distribuida, esta es la de Montevideo, esta es la región de Aiguá, esta es en Sarandí de G y esta es en Santa Teresa. Entonces acá pasamos del año 2016, tuvimos un montón digamos, nos dieron un montón de prensa, de bola, tratamos de explicar la importancia de todo esto. En el año 2017, en septiembre del 2017, hubo otro evento sísmico en Carmelo. A ese le hicimos solo magnitud de coda, que no está recalculado, nunca lo terminamos de recalcular, porque al no tener recursos, gente, esto y lo otro, hay un montón de cosas que nos van quedando pendientes, pero fue de una magnitud también similar, 2,9, 2,8, el de Carmelo. No generó daños, no hubo registro de fisuras como en los eventos anteriores, ¿sí? Y pasamos al evento de este año, del 2021, de los que fue sentido por la gente, pues digamos, en febrero de este año hubo un evento cuyo epicentro está a 10 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros, que no fue sentido, fue de 1,9, o sea, es decir, nosotros registramos un montón de sismicidad y en realidad lo que hacemos referencia siempre es a los eventos, o trabajamos mucho más los eventos aquellos que fueron sentidos por la gente, como es el caso de nuestro evento más importante registrado a nivel instrumental, que es de magnitud 4,6, y lo sacamos con las estaciones que teníamos funcionando, que eran muy pocas, porque con el tema de la pandemia no pudimos ir a hacer el mantenimiento que corresponde cada 2 o 3 meses a cada una de las estaciones, perdimos un montón de estaciones por fenómenos meteorológicos, caída de rayos y todo eso, entonces solo pudimos usar 3 estaciones de las que teníamos funcionando
en Uruguay para la determinación de este sismo. Los datos de las estaciones brasileras les pasó lo mismo que a nosotros, sin mantenimiento les dejaron de funcionar, o sea que por suerte que esas 3 estaciones estaban funcionando porque pudimos caracterizar este evento sísmico. Acá estamos mostrando el área del epicentro. Este es el área epicentral. Nosotros marcamos el epicentro acá, pero puede ser perfectamente en cualquiera de estos puntos que están contenidos dentro de este círculo, ¿sí? Vamos acá, lo que tenemos era, que se acuerdan que yo les había dicho, que tenemos acopladas nuestras estaciones a la red geodésica activa del Instituto Geográfico Militar. Acá están las estaciones del IGM, y nosotros tratamos de acoplar nuestras estaciones a sus estaciones, que ellos mueven el desplazamiento de la placa, y nosotros movemos los movimientos producidos por los sismos, ya sean naturales o artificiales. Y esto era más o menos el panorama que teníamos en un momento de estaciones. Hoy hemos mejorado, o sea, ahí tenemos la estación de Santa Teresa funcionando, tenemos la estación de Aigua funcionando, la de Montevideo funcionando, Sarandí del G funcionando, Paso de los Toros funcionando, Tacuarembó funcionando, la de Arapey la mudamos a Palomas en Salto, y teníamos funcionando una estación en Parque Anchorena, que las vamos a levantar en la semana que viene, porque tuvimos problemas de inundaciones. Bueno, todo, como les decía, todo lo hacemos nosotros, de construir la estación, monitorear los datos sísmicos, o sea, absolutamente todo. Tenemos muy pocos recursos del Estado que nos apoyan, como ya les dije, bueno, tenemos el servidor en AGESIC, los routers nos los da Antel, pero para el mantenimiento de las estaciones, o sea, lo que es baterías, bueno, infinita cantidad de cosas, no tenemos recursos. Y acá, como ven, estamos trabajando, esto es una alumna, y estos son mis hijos y mi marido, que tenían que trabajar para el observatorio. Esto es la estación que tenemos en Aigua, que en este lugar además instalamos un observatorio geomagnético para el monitoreo del campo magnético. No sé si sabían, pero nosotros estamos por debajo de lo que se conoce como anomalía magnética del Atlántico Sur, donde el campo magnético tiene menor intensidad, y este paraguas, que es el campo magnético, al tener menor intensidad, la telita del paraguas es más fino, entonces que ingresan mayor cantidad de partículas cargadas provenientes del Sol, y eso produce problemas, fallos en las tecnologías, pueden producir problemas en la salud humana, un montón de cosas. Entonces, bueno, en ese sitio instalamos el primer sismómetro y la primera estación geomagnética, que hoy no está funcionando porque no tenemos recursos para sostenerlo. Y acá estamos con otros de mis alumnos haciendo la instalación de 2 equipos, 2 sismómetros, de otro proyecto que armamos con Brasil, de colaboración, en los cuales nos prestaron 2 sismómetros, que fue instalado uno en Arapey, que después lo trasladamos a Palomas Alto, y otro en Tacuarembó. El sismómetro de Tacuarembó nos cayó un rayo, también a la estación geodésica del Instituto Geográfico Militar, nos quemó y nos fritó todo, o sea que perdimos un equipo que encima no era nuestro. Esta es la estación que tenemos en Tacuarembó. Esta es la estación que tenemos en Paso de los Toros. Acá está la antena GPS del Instituto Geográfico Militar. Y bueno, acá afuera, donde se ve este cosa, un poquito más a la derecha, tenemos instalado nuestro sensor. Esto es en Sarandí del G. Obviamente nosotros experiencia en construcción no teníamos nada, por suerte que siempre tenemos el apoyo continuo del personal del Ejército Nacional, que nos da una mano en hacer, por ejemplo, planchaditas, porque lo que yo estaba haciendo era un desastre. Como ven, después me senté a descansar. Y acá tenemos nuestro primer sismómetro uruguayo funcionando, que también le cayó un rayo y dejó de funcionar. Estos son las distintas instalaciones que hemos hecho en el país. Instalamos durante un tiempo un acelerómetro en el Cerro de Montevideo. Teníamos problemas con la conectividad porque estábamos justo en el cono de que no recibíamos, porque estábamos justo abajo de la antena de Antel. Lo trasladamos a la Dirección Nacional de Minería y Geología, el acelerómetro, que sigue funcionando. Santa Teresa, tenemos otra estación. Es la única estación que tenemos el equipo montado sobre roca firme, o sea, roca, no tiene, digamos, un piso de hormigón.
es este caso de acá, esto es el granito de Santa Teresa. Y después empezamos a hacer estudios de ruido sísmico para futuras instalaciones. Bueno, una de las cosas que, digamos, como conclusión de muchas de estas cosas que he dicho, que los voy a estar atomizando, por parte yo sé que hablo rapidito, es qué hacemos, cómo nos enfrentamos a un evento sísmico. Tenemos que saber cuál es el grado de amenaza y cómo preparar a la población para que actúe frente a este tipo de amenaza. Pero un paso entre medio está que los tomadores de decisión se pongan las pilas, porque se debe construir en nuestro país para que las infraestructuras, los edificios, hospitales, escuelas, todo, soporten aceleraciones de 0,1 G. O sea, movimientos del suelo que hagan que esas estructuras no se nos caigan encima. O sea, como ya les dije hace un rato, los terremotos no matan, nos matan las cosas que nosotros construimos, nuestras cosas que se nos pueden caer, la planchada se te puede caer encima. Eso es lo que hay. Y eso además que genera un costo, o sea, pérdidas económicas para los países altísimos, ¿sí? Entonces, bueno, todavía seguimos, después de 11 años, tratando de hacerle entender a los tomadores de decisión de que hay que ponerse las pilas con eso, porque no nos ha pasado y ojalá que no nos pase, pero si nos pasa, estar preparados, ¿sí? Es eso que yo les decía al principio, si el riesgo es bajo, no es riesgo, sí, el riesgo es bajo, y es riesgo, es bajo, pero sigue siendo riesgo, ¿no? Tenemos ejemplos, hay ejemplos en zonas similares a las nuestras, intracontinentales. Nueva Madrid, yo los invito a que googleen terremoto de Nueva Madrid, un lugar donde nunca había temblado. Vino un terremoto de 7,8, hizo paté todo, ¿sí? Entonces, que tengamos baja frecuencia, que en general sean de baja magnitud, no quiere decir que algún día no tengamos un evento sísmico que tengamos que lamentar. Bueno, esto es uno de los mapas donde estamos juntando la información de los eventos, tanto históricos como los instrumentales, en la región que yo les decía. ¿Se acuerdan que les decía? Hubo en Uruguay, sur de Paraguay, sur de Brasil, provincia de Buenos Aires. Y esta es la distribución de los eventos. En este mapa no están marcadas las réplicas, porque si no, en esta región de acá tendríamos más estrellitas, en esta región de acá tendríamos más estrellitas, y en esta región de acá tendríamos más estrellitas, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es tratar de entender estos sismos asociados a qué estructura geológica están, ¿sí? O sea, pues no es que se rompe, o sea, las rocas no rompen en cualquier lugar, rompen en lo que nosotros conocemos como zonas de debilidad, o sea, donde dos rocas, dos masas o estructuras están juntas. Esto, por ejemplo, acá en Uruguay lo conocemos como terreno piedra alta, ¿sí? Esto que está, este triangulito que se forma más o menos acá es el terreno, se conoce como terreno Nico Pérez. Esto que está acá se conoce como cinturón Don Feliciano. Y todos son bloques que se han ido juntando a través de la historia geológica. Y si nosotros miramos atentamente dónde están las estrellitas, vemos que esta estrellita de acá, la del 8 de mayo, está muy próxima a esta zona de falla, que se conoce como zona de cizalla de Sarandí del G, cizalla porque tuvo un desplazamiento horizontal, y vemos que tenemos este sismo acá, de 4,6, y tenemos uno de los eventos también, el tamaño, ve que de las estrellitas me sugiere, te dice en qué rango de magnitudes andan los eventos, ¿no? Que podría estar asociado a este tipo de, a esta estructura geológica que está acá, ¿sí? Si miramos estas estrellitas que están acá, están más o menos alineadas, ¿sí? Esto es la falla del Río de la Plata. Acá se dio el terremoto más importante que se sintió en todo el país y en toda provincia de Buenos Aires, el de 1888, y vemos que están más o menos alineados. En este caso de acá, al estar las estructuras bajo agua, es muy difícil hacer un mapeo. O sea, no es que acá la falla y le tracé una raya. A partir de otros estudios, se supone que estas fallas vienen por acá, pero perfectamente puede ser toda una zona de falla, la del Río de la Plata, como vemos acá. Y acá, que hay otras estructuras mapeadas en la cuenca del Salado, acá ven que están todas, si nos fijamos, siempre están cerca de estas rayitas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo primero que estamos haciendo en relación a entender y a ver cómo es el tipo de amenaza sísmica en nuestra región. Bueno, ¿qué hacemos cuando pasa un sismo? Siempre es como con los incendios, bueno, hay que conservar la calma,
eliminar las posibles fuentes de incendios, o que revienten cosas, alejarse de las ventanas, porque si se rompen, que no nos caigan los vidrios y nos lastimen, no usar los ascensores, o sea, hay que hacer evacuaciones cuando estás en el edificio por la escalera, ubicarse en zonas seguras, lejos, si tenés la posibilidad de salir y estás en una casa, alejarse de columnas, de árboles que pueden caerse, y bueno, y si tenés cartelitos de evacúe por acá, hacerles caso y seguir, pero no tenemos esos cartelitos, todavía no están diseñados en nuestro país. Bueno, les quiero agradecer, estos son parte del equipo con los que estamos trabajando en el observatorio, Enrique Latorres, Oscar Castro, que es un sismólogo mexicano, que es nuestro brazo de ayuda extranjera, además de Marcelo Asunción de la Universidad de San Pablo, pero es como que porque él es uruguayo-mexicano, así que es parte de nuestro equipo con el cual seguimos trabajando y haciendo cosas de investigación, y estos todos fueron alumnos míos, y bueno, son los que han trabajado gratis desde hace muchos años, y bueno, y seguimos esperando que algún día tengamos recursos, y bueno, hemos demostrado al mundo de que se puede armar con chauchas y palitos una red sismológica, y eso ha sido muy valorado, y creo que fue por una de las causas que también el Centro Regional de Sismología para América del Sur me eligió en el año 2018 como su presidenta, a la cual estoy sumamente agradecido por el reconocimiento, y bueno, seguiremos trabajando para darle información a la gente frente a estos eventos que existen, van a seguir existiendo, y en los cuales hay que desmitificar eso de que en el Uruguay no pasa nada. En el Uruguay pasa, y pueden pasar cosas más graves de lo que nos ha pasado hasta ahora. ¿Sí? Yo siempre dije, cuando fue el evento del 8 de mayo, si ese evento de magnitud 4,6, de magnitud local, hubiese ocurrido cercano a Montevideo, o cercano a la Ciudad de las Piedras, o cercano a la ciudad de Florida, la historia hubiera sido bien distinta, ¿sí? Porque no tenemos construcciones que estén preparadas para soportar desplazamientos horizontales como los que se generaron con este evento. Muchos eventos ocurren en el medio del campo, que o lo siente muy poca gente o no lo siente nadie. Pero nosotros con los equipos tenemos la suerte de poderlos registrar. Y de esta manera ir armando un catálogo sísmico. Bueno, ahora sí, todas las preguntas que me quieran hacer, acá estoy. Bueno, muchas gracias, Leda. Evidentemente no te interrumpí antes porque estábamos todos disfrutando de tu presentación, que fue muy fluida y muy disfrutable. Hay algunas preguntas que acercaron los participantes por el chat. ¿Viste cómo me mienten, no? Te voy a Dale, leer algunas de las preguntas. No te puedo leer todas porque si no se nos iría el tiempo. Te voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, dice lo siguiente: al chocar dos cortezas continentales, ¿la subducción se detiene o sigue por debajo de las mismas? Esa es una pregunta. Sí, para que cuando puedas contestar. supongamos que este es mi continente, ¿sí? Se me consumió toda la corteza oceánica, lo que pasa es que chocan. Hay un poquito de hundimiento, pero muy poquito, porque la corteza continental tiene alta flotabilidad, porque tiene otra composición que la corteza oceánica, ¿sí? El caso son los Himalayas. O sea, estos procesos de subducción generan las cadenas montañosas, ¿sí? Digamos, todo lo que son los Andes, los Alpes, son productos de estos fenómenos de convergencia de masas. En el caso de los Alpes no fue una hipercolisión como los Himalayas, fue un choque, ¿sí? En el caso digamos, de la parte del Pacífico, lo que me está generando es el orógeno andino, ¿no? La cadena montañosa, volcanes, las fajas plegadas y corridas, ¿no? Que o sea, es como yo agarro las hojas y se me pliegan todas por compresión. Eso. No sé si quedó claro. Perfecto, pasamos a otra pregunta que nos hacen algunos participantes. ¿Cuál es la diferencia entre un sismo instrumental y no instrumental? Un sismo instrumental es que lo mide un equipo, un sismómetro. El no instrumental es el que se siente, el que se describe, por eso separamos los
lo que están medidos a los que están hechos a partir de descripciones históricas. ¿Sí? Lo que pasa es que nuestros datos históricos son, o sea, nuestros datos históricos llegan a demasiado tiempo acá, ¿sí? En otros lugares, digamos, lo histórico y lo instrumental se da en la década del 40, del 50, ¿no? Del 60. En el Uruguay llegó en el 2013, ¿no? O sea, le digo, fuimos el último país en tener sismómetros funcionando. Perfecto. Te acerco la última pregunta, porque algunos quedaron con dudas con respecto a los depósitos antropogénicos. Si podrías profundizar un poquito más sobre ese concepto. O sea, el ser humano está generando mucha basura, ¿sí? Que se empieza, o sea, vos tenés depósitos, por ejemplo, los volcanes generan depósitos de ceniza, ¿no? Y eso queda en el registro geológico. Lo que nosotros hacemos hoy es depósitos de basura. Así como tenemos depósitos antropológicos, ¿no? O sea, de restos antropológicos, de cosas, nosotros lo que estamos generando es basura, basura, basura. Y ya se está empezando a hablar ¿no? Ya de capas que no son sedimentos, no son cosas naturales, sino que son cosas generadas por el hombre, ¿no? Eso. Perfecto, por ahí estaríamos terminando. Les agradecemos. Una cosa quería comentarles, a mí me llamó la atención hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, de que un profesor de historia, frente a una presentación de un adolescente que estaba dando su clase sobre sismos, comentó que habían sismos en el Uruguay, y el profesor se ofendió porque le dijo, no, en el Uruguay no hay terremotos. Son esas cosas que queremos combatir nosotros, ¿sí? Como hace un par de años atrás, me la pasé mandando correos electrónicos a primaria porque había un cartelito que decía el Uruguay es, no sé, no me acuerdo textual que decía, pero en el Uruguay no pasa nada, en el Uruguay no hay terremotos. No, en el Uruguay hay y habrán terremotos. El Uruguay no es un país que está flotando, ¿sí? Y que está separado del resto de los países del mundo. El Uruguay está dentro de una placa tectónica, que es la placa sudamericana, ¿no? Que está donde está Brasil, Argentina, Chile, etcétera, 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 etcétera. O sea, todo se mueve, ¿sí? Hay zonas donde hay mucha mayor sismicidad y hay zonas donde hay menos sismicidad. Pero en ningún lado la sismicidad es nula, ¿sí? Eso. Perfecto. Uno de los propósitos de esta charla, justamente, aparte de acercar el conocimiento y tu experiencia, era también romper algunos mitos también, y nosotros desde nuestro lugar como educadores, ya sea en primaria y en secundaria, también contribuir con esa formación en esta temática. Por supuesto que ojo, te agradecemos. Que esto que le dije, esto, hago un paréntesis. Así como me pasó con primaria, que pasa con secundaria. He tenido colegas geólogos que me han dicho, no, pero si en el Uruguay no tiembla, ¿no? Y vos decís, sos geólogo, hiciste una carrera universitaria, estudiaste tectónica de placas, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, por eso digo, es un mito es un mito que va más allá de la formación académica, ¿sí? Es un mito que está arraigado como una garrapata en la cabecita de mucha gente, ¿no? Bueno, muy bien. Y con eso hay que romper, ¿no? Está muy bien. Le agradecemos a todos la participación, desde la Inspección Nacional de Geografía de Secundaria, desde la Asociación de Profesores de Geografía, desde el IF de Pando, perteneciente al Consejo de Formación y Educación, y desde el portal Uruguay Educa. Agradecemos a todos la participación y el tiempo dedicado a esta ponencia, que es parte del ciclo de charlas 2021, que venimos trabajando desde el año pasado en colaboración con todos los colegas que pertenecen a esos centros. Y bueno, ni que hablar, el agradecimiento especial a Leda. Ha sido un gusto y un placer escuchar tu ponencia. Fuiste muy clara y has vertido muchos conceptos que son vitales para la enseñanza de nuestra asignatura como referencia que tenemos a la geografía. Y bueno, será seguramente hasta un próximo evento donde te estaremos invitando para continuar debatiendo algunas cuestiones asociadas a esta disciplina y
y a esta temática bueno, que vale la pena seguir profundizando. No, el agradecimiento es mío para con ustedes, porque la verdad para mí es, y como observatorio, te lo digo, para nosotros es hiper importante el poder tener estos encuentros, porque es una forma en que uno va avanzando en mostrar algo que es importante, y la educación es la base de todo. ¿Sí? Entonces, estar con los educadores, ir a dar charlas en escuelas, en secundaria, en bachillerato, en todos lados, para nosotros es hiper importante, porque estamos tan atrasados en el tema de sismología, en la cultura general, ¿no? Que para nosotros es hiper importante. Entonces, les agradezco de corazón a todos que me hayan escuchado, espero que no se hayan aburrido, y si tienen dudas, estoy a las órdenes para lo que sea. Perfecto, muchas gracias. Bueno, No, entonces gracias a ustedes. estamos dando cierre a la ponencia y le mandamos un saludo especial a todos.